Buenas noches, señoras y señores. Imagínense el cielo estrellado de la noche y contémplense en el campo gritando: ¿hay alguien ahí? Esa es la pregunta que parecen formular desde el pasado 12 de octubre las enormes antenas parabólicas de la NASA, instaladas con el fin de captar alguna señal, alguna voz, algo que permita establecer comunicación con otros seres, habitantes del espacio. Esta fue la noticia. Esta es la antena gigante de Arecibo con la cual los terrestres acabamos de iniciar la búsqueda de ET. Junto a otros voluminosos radiotelescopios y un sofisticado superamplificador, los científicos de la NASA rastrean ya hasta 32 millones de frecuencias de radio a la vez. Según las cuentas más optimistas, hasta 10 millones de civilizaciones podrían poblar este camino de estrellas. Según las más pesimistas, 10 o quizá ninguna, quizá una al menos. Pero yo siempre recuerdo al menos una cosa, y es que en el único sistema de planetas que conocemos, la inteligencia ha llegado a reinar. Se trata de saber con el proyecto SETI si estamos solos o acompañados en el universo, o si somos una simple casualidad cósmica y biológica que perecerá con nosotros cuando el planeta Tierra desaparezca. Porque hasta que nosotros podamos viajar a las estrellas donde están ellos, pues falta, indudablemente algún día podremos, pero falta, tecnológicamente nos falta todavía 1 o 2 siglos para conseguirlo. La búsqueda durará una década y la NASA invertirá en el proyecto 10.000 millones de pesetas. Antonio Rivera es escritor. Hace unos años fue invitado por la Cámara de los Lores en Inglaterra para hablar de los ovnis. ¿A ti qué te parece este proyecto? Bueno, no es nada nuevo. En el año 1960 hubo el proyecto OZMA en Green Bank, en Virginia Occidental, dirigido por Drake y Bracewell, que tenía enfocada una antena parabólica hacia Tau Ceti y Epsilon Eridani, dos estrellas que están a 10 años luz de la Tierra y son del tipo espectral G, el mismo de nuestro Sol. Yo soy un poco escéptico ante estos proyectos porque su rendimiento no será inmediato. Es decir, suponiendo que alcancen una civilización que esté al mismo nivel tecnológico que nosotros, lo que ya es mucho suponer, piensa que nosotros conocemos la comunicación radioeléctrica desde hace 90 años aproximadamente, y esto es un microsegundo en el universo. Y hay que coincidir con otra civilización que esté en ese microsegundo también, que o bien no haya llegado a ella, o que pueda estar después, que utilice medios de comunicación inimaginables para nosotros. Entonces es una coincidencia enorme que en ese radio de 75 años luz alrededor de la Tierra, con casi un millar de estrellas que van a ser escrutadas, encontremos una civilización de nuestro mismo nivel y que esa civilización conteste. Y aún así pues pasarán tantos años luz como se tarde en llegar nuestra señal y tarde en enviarnos ellos la suya. Claro, es un poco arriesgado, es jugar a una carta al azar, es un juego de azar. Basilio Baltasar es editor. ¿Qué interpretación simbólica merece, a tu modo de ver, este acontecimiento? Bueno, yo creo que tenemos que dar las gracias porque realmente nos ha tocado vivir una época interesante y estamos asistiendo a los grandes esfuerzos de la cultura por desprenderse los prejuicios que hasta ahora pues la han atenazado y la han encadenado de una manera pues ridícula y bastante irritante. Yo creo que de los 3 consejos del sabio que dice: estate atento, recuerda quién eres y sé agradecido, no somos todavía lo suficientemente agradecidos, todavía no sabemos exactamente quiénes somos, pero por lo visto, a juzgar por estas noticias de las antenas, sí que queremos estar atentos. Yo creo que esto representa un esfuerzo de la cultura por digerirlo todo, estar atento a todo, asimilarlo todo. Pero esto significa vivir en la frontera, y esto es tan peligroso como prometedor. Para esto se requieren estructuras fuertes y convicciones débiles, porque tenemos que estar dispuestos a cambiar constantemente de pensamiento y que este pensamiento evoque pues la gran dinámica de los acontecimientos. Esto quiere decir también que tenemos que ir con cuidado, y de ahí quizá el título que preside este programa de hoy, del miedo a la esperanza.
No quiere decir que se vaya del miedo a la esperanza en una dirección única, sino que estamos constantemente bailando entre estos dos extremos. Registrar la historia reciente de cómo se han representado iconográficamente los ovnis es algo bastante aleccionador, porque explicita muy bien esta oscilación neurótica que escudriña el cielo buscando ángeles o buscando demonios. Podemos pensar en La Guerra de los Mundos de Wells y podemos pensar en Alien, en uno de los extremos de este espectro, y también en Superman y en ET. De lo que se trata es de averiguar qué significan estas representaciones, imaginarias o no, en el alma, en el espíritu del hombre. Es verdad que si seguimos el orden un poco de las películas, hemos pasado, como dice Basilio Baltasar, del temor, del miedo, a la esperanza. Teníamos miedo a los extraterrestres y ahora parece que los estemos esperando. Especulemos un poco sobre esta esperanza desde el punto de vista psicológico. Se lo pregunto a Fernando Jiménez del Oso, que es psiquiatra, como ustedes saben, y además director de la revista Espacio y Tiempo. Hombre, el porqué de la esperanza es obvio, porque se está angustiado, porque uno se siente inseguro. Cuando estás instalado en lo confortable, en lo cómodo, no necesitas de la esperanza. En todo caso, lo que anhelas es que las cosas perduren tal como están. Pero en una humanidad o en una sociedad como esta, pues es lícito que haya una búsqueda de esperanza. Lo que parece triste como miembro de esta especie es que esa esperanza se deposite fuera, en otros que vengan de allende el sistema solar para solucionar nuestros problemas, lo que implicaría una desconfianza en nuestra propia capacidad, o en la sociedad, o en la capacidad de la sociedad que hemos generado, o en los gobernantes, o en los economistas, incluso en las propias religiones que se han ido gestando a lo largo de los milenios en la Tierra, una desconfianza hacia todo eso que sería tanto como desconfiar en el propio ser humano y esperar que la solución a algo indefinido, pero que todos temen o tememos, que en definitiva es la inestabilidad, es el desasosiego, que esa solución tenga que venir de fuera, de alguien mucho más tecnificado, mucho más evolucionado, lo que implica que nos consideramos a nosotros mismos poco evolucionados espiritualmente, socialmente y humanamente. Sí. Pero es verdad esto que hemos dicho, que al principio, o hace unos años, como 30 por ejemplo, creíamos que los extraterrestres eran invasores, eran seres malignos que vendrían a chuparnos la sangre, como algunos han escrito, bueno, y ahora no, ahora son como mesías. Eso está reflejando un poco, es un parámetro desde el que se puede medir el ambiente social o el nivel de esperanza. En una época determinada, cuando surge la novela de Wells, que me parece que fue en el año 1898, a finales del siglo pasado, bueno, se acaba de llegar a una cierta estabilidad. Lo desconocido era potencialmente peligroso porque era un elemento desestabilizador de ese orden que se tenía. Lo que pasa es que además Wells pues era también biólogo, había sido discípulo de Huxley y tenía un planteamiento científico muy interesante sobre esos seres a los que acaban siendo vencidos por los gérmenes. Pero luego había otra película en los años 50, cuando el tema de la bomba atómica y el gran miedo, el gran susto que la humanidad padeció con todo aquello, con el desarrollo de la tecnología nuclear, que también es un buen ejemplo, que es Ultimátum a la Tierra. No recuerdo el título en inglés, pero en esa película se plantea un extraterrestre acompañado de un espléndido robot que lo que venía era a avisar a los humanos del error que estaban a punto de cometer. Recordemos con estas imágenes algunas películas de la historia de los extraterrestres. La resistencia es la única defensa que existe entre nosotros y los visitantes. En la larga historia que el cine ha dedicado a mostrar al extraterrestre, encontramos, sobre todo al principio, que es un ser maligno, inteligente y superior al hombre, que lo mismo adopta una forma metalizada que una planta, que llega a la Tierra y se regenera completamente. El fin último de estos seres es asustar y destruir, pero finalmente, tras una serie de batallas, es derrotado por el humano. Atención, escuchen con toda atención. Los marcianos se acercan a Los Ángeles. Es preciso evacuar la ciudad.
Los invasores son mayoría a partir de la Guerra de los Mundos de Wells, que nos narra la invasión de extraterrestres que llegan a la Tierra con el ánimo de destruir o cuando menos esclavizar al hombre. Estos seres de otro espacio consiguieron aterrorizar por lo menos a media América, literaria, radiofónica y fílmicamente. ¡Déjeme subir! ¡Fuera, imbécil! Le daré $500 si me deja un sitio. ¡Le doy 2.000! ¿Por qué no me deja en paz? ¡Fuera! Por regla general, los extraterrestres están mucho más avanzados que nosotros y miran a la Tierra con interés, lanzando sus propias misiones de exploración. Lo único que estas fases tienen en común son 5 señales. Espero que alguien esté tomando nota. ¿Qué nos estamos diciendo? Parece que nos intentan enseñar un vocabulario tonal básico. Es el primer día de escuela, amigos. Tenemos traducción en su audioseñal. Tomamos la iniciativa en la conversación. ¡Ya! ET, que tiene miles de años y proviene de un lugar lejano del universo, no invade la Tierra. Se encuentra perdido en ella, y su mayor deseo es poder volver a su casa. Es un monstruo feo pero entrañable, lleno de ternura, de candor y de sentido del humor. Elliot. Le he enseñado a hablar, ahora ya sabe hablar. Mi casa, teléfono. ¿De dónde venían esos sonidos? Conteste, por favor. पूछते हैं कि ये आवाज कहाँ से आ रही है? भाइयों, भाइयों, बताओ ये आवाजें किस तरफ से आ रही हैं? बताओ. Basilio Baltasar, ¿qué carencia expresa, carencia humana, el fenómeno OVNI? Bueno, yo creo que viendo estas imágenes se ve ahí toda la frescura y toda la simplicidad del mito, quizás esa fuerza también. Entonces, yo en principio propondría relacionar toda la mitología de los ovnis con el mito universal del dios desaparecido. Desde Anatolia hasta Australia, desde Quetzalcóatl hasta Jesús, lo que nos encontramos es la figura de un dios civilizador, de un héroe civilizador, que se va y que promete volver, pero no vuelve. Entonces yo interpretaría la existencia de la mitología ovni como una respuesta patológica de esa humanidad decepcionada por el no retorno hasta ese momento de ese Dios. Y estos serían 4 movimientos, por decirlo de alguna manera. El primero de ellos, la orfandad, el segundo, el rencor, el tercero, la sumisión y el cuarto, la irresponsabilidad. El tema de la orfandad, por muy espléndidas que sean las victorias del agnosticismo en nuestra gran ciudad, en nuestra gran cosmópolis, en el corazón del hombre sigue reinando el desamparo. El rencor, de la misma manera que un adolescente en algún momento de su vida considera que ha llegado el momento de hacer todos los reproches posibles al padre, entre otras cosas por sus ausencias, de la misma manera, pues nuestra cultura lo que creo que está expresando
con los ovnis es una especie de suplantación para ofender, ya que ese Dios que prometió volver no vuelve con sus sandalias y sus túnicas, el hombre fabrica un ángel tecnológico que es el piloto de las naves espaciales. El tercer punto es el de la sumisión. Al hombre ya no le basta en estos momentos imaginar a un Dios con túnica y con sandalias. Lo que imagina es un ovni, una maquinaria, un artefacto tecnológico que, según la terminología al uso, lo que hace es expresar la existencia de civilizaciones más poderosas. Esto yo creo que habría que interpretarse como el típico por aburrido y por habitual instinto de sumisión de nuestra cultura. Y el cuarto, ligado a este tercero, es el de la irresponsabilidad. La cultura, el hombre, en definitiva, con esto lo que expresa es su deseo de desentenderse de su propia historia, renunciar a su ser histórico para que venga algo, que venga alguien que le libere, que le redima, pero no de sus pecados, sino de su responsabilidad. Gonzalo Aranda es profesor de teología bíblica. ¿Y cómo surge en el hombre justamente esta idea de salvación por medio de alguien que puede ser un enviado? Bueno, es muy difícil contestar de cómo surge en el hombre así en general, pero al menos la palabra del Salvador o del Mesías se nos ha conservado desde el ámbito hebreo, desde el ámbito de la Biblia, y yo creo que surge también por esa experiencia que decía Fernando de limitación del hombre y sobre todo de presencia de mal en el mundo, y un mal que ve como superior a las fuerzas que el hombre tiene para poder vencerlo. Entonces por eso espera, diríamos, algo superior a sus fuerzas con que vencer el mal. Y esta es como el mensaje que los profetas van desarrollando en Israel, que tendrá una ayuda de Dios, o surgirá un hombre, pero no enviado de fuera, sino siempre de la propia humanidad, un hombre con la fuerza de Dios, con la fuerza del Espíritu de Dios, que será capaz de conducir a la humanidad como un líder, como un Mesías, hacia el vencimiento del mal. Que esto tiene representaciones muy variadas, ¿no? Sí. Porque depende un poco de la experiencia de mal que se tiene en cada momento. Entonces, la idea primera que conocemos en la Biblia es pues la de la tiranía de los imperios, de los grandes imperios, frente a Israel, que es un pobre pueblo. Y es la misma también tiranía o injusticia de los reyes de Israel con sus súbditos. Entonces, la imagen que se forman de este, no diría enviado, sino suscitado por Dios, y que va con la fuerza de Dios, y es al que se le aplica la palabra Mesías, ungido, porque así eran los reyes, pues es especialmente diríamos, frente a ese mal de prepotencia o de injusticia, el Mesías clama y predice pues el surgir un rey, un hijo de David, un Mesías, que instaurará la justicia en la tierra. Y luego hay muchas formas. Yo, a raíz de lo que usted dice, le haría otra pregunta. ¿Usted piensa que si un hombre fuese feliz, estuviese contento, estuviese tranquilo, se hubiera realizado como ser humano, como hombre, ese hombre no esperaría ya Mesías? Bueno, yo creo que en la situación histórica presente del hombre, esto no se puede dar. Porque el hombre aspira a una felicidad infinita, por decir así, eterna, diríamos en lenguaje más teológico, y tiene frente el hecho de la muerte y el hecho de la experiencia cotidiana. Vamos, yo te contestaría con la frase de San Agustín, ¿no? Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Solo la plenitud de Dios podría satisfacer el corazón del hombre. Vamos a hablar ahora pues de los mensajes. Javier Sierra es periodista, investigador del fenómeno OVNI. ¿A qué esquema pueden reducirse, concretarse, los mensajes de los contactados? Bueno, yo creo que habría que contextualizarlo incluso históricamente, porque hay un aspecto interesante, y es que desde la noche de los tiempos el hombre viene comunicándose con el más allá, con aquello que no es visible ni tangible, y nos encontramos desde los oráculos griegos
hasta los chamanes centenarios en México, en toda Centroamérica, pasando por los médiums decimonónicos o los modernos contactados. Todos ellos obedecen a la misma necesidad del hombre de comunicarse. Lo que ocurre es que con los modernos contactados nos enfrentamos también al nuevo mito tecnológico, es decir, los contactados ya no contactan con dioses, ya no contactan con espíritus, sino contactan con algo más acorde con los tiempos, que es el extraterrestre o que es la persona tecnificada que viene de otro planeta. Esto lo que hace es disfrazar en realidad esa necesidad del contacto y quizá ese impulso del contacto, es decir, no vamos a desmitificar el hecho de que es posible que haya personas que reciban realmente información desde fuera. Ahora bien, la información generalmente, y en la situación actual del fenómeno contacto en el mundo, puede ser de dos maneras. Por un lado está la vertiente catastrofista, que continúa con lo que hemos visto antes de las películas de ciencia ficción y del mito primitivo de que este planeta se va a destruir, no por una agresión extraterrestre, sino por nuestra propia agresión. Y en ese sentido se han anunciado ya varios fines del mundo y hemos recibido nosotros suficiente información sociológica de esos fines del mundo. El más reciente de todos ellos fue un fin del mundo que se anunció para agosto de 1991 por un famoso contactado italiano, Eugenio Siragusa, y sus acólitos, los hermanos Bon Giovanni y todo lo que ello representaba. Y al fallar esa profecía, lo que se ha hecho es redimensionar de nuevo esa, digamos, misión, y ahora ya no se anuncia un fin del mundo como apocalipsis real, sino una especie de fin del mundo místico o de muerte de las almas. Y la segunda vertiente es la vertiente, por decirlo así, neocristiana, ¿no? Personas que a través de los extraterrestres y introduciendo a Jesucristo como un extraterrestre, esperan la llegada o la segunda llegada de Jesús a bordo de un ovni. Entonces, también en España tenemos ejemplos elocuentes de ello. En el año 1988 surgieron dos grandes movimientos a este respecto, uno llamado Clave 33, que tuvo su sede en Navarra y que se extendió por toda España, y otro que se llamaba Misión Punta de Flecha, que tuvo su origen en el Mediterráneo. Ambos, en la misma fecha, coincidieron en señalar que, digamos que la segunda llegada de Cristo estaba a las puertas. Esas son, en general, las líneas maestras. Fernando Jiménez del Oso, ¿qué características psicológicas podrías citar de los contactados? ¿Cómo son? Previamente no lo sé, porque los contactados con los que yo he establecido contacto ya lo eran en el momento de conocernos, pero por su biografía, antes de producirse el contacto, eran personas normales. Y en muchas ocasiones no abocadas a este tema, ni preocupados por lo trascendente, ni preocupados por lo que pudiera haber más allá de nuestro sistema solar. Que en un momento determinado, por una u otra razón, a veces a través de un método tan simple como la Ouija, y en otras ocasiones siendo abducidos, raptados o introducidos dentro de una de esas naves, y otras en un estado que podría calificarse de apertura de conciencia, entran en contacto, entran en relación, o creen entrar en relación, y a veces dan pruebas objetivas, con un tipo de entidades que se definen a sí mismas como extraterrestres. A partir de ese momento, supongo que hay tantos tipos de contactados como personas han entrado en contacto, pero a partir de ese momento el contactado sufre una transformación, se siente en depositario de una verdad que es preciso transmitir por cualquier medio. Y además, bueno, en eso doy la razón, como en otras cosas a Freixedo, se produce un cambio en su personalidad. Yo en alguna ocasión lo he comparado como lo que sucede en las fases hipomaníacas dentro de la psicosis maníaco-depresiva. Esa persona que a lo mejor era muy prudente, incluso tímida, se vuelve desinhibida, adquiere un convencimiento de que esa verdad tiene que transmitir algo que le lleva a transformarse en un líder o a tomar actitudes de líder con grandes dotes de oratoria, con capacidad de convocatoria en torno a suyo de otras personas, es capaz de convencerlas y de argumentar, y sobre todo tiene la estructura del fanático, está totalmente convencido de esa verdad que tiene que transmitir y por lo tanto eso le da fuerza para vencer cualquier dificultad. Pero es algo más que un convencimiento interno. Pienso que ahí hay un tipo de trastorno que los psiquiatras no tenemos estudiado, catalogado, ni mucho menos, pero que probablemente esté expresando un cambio en su metabolismo cerebral o un cambio a nivel orgánico dentro de su cerebro, algo bastante profundo. Platillos volantes. Escuchemos a algunos testigos. Un avión, un objeto,
desconocido que vendría a una velocidad, yo calculo, de unos 8 o 10.000 kilómetros por hora. Cualquier cuerpo a esa velocidad necesita muchos kilómetros para desplegarse. Y esto se paró en seco en, no sé, a muy pocos metros de la punta del plano del avión. Una luz muy grande y parada, ¿no? Y nos quedamos un poquito quietas y en esto empezó a caminar aquella luz y casi llegó encima de nosotros. Y era una luz muy potente, muy grande, y la forma aquella era una forma de qué sé yo, grande, redonda y encima dentro como si fuera, como el que lleva una casa a cuesta, suponiendo. Pues yo iba por la urbanización y bajaba con la moto, entonces vi que las luces se me encendían y se me apagaban de la moto. Entonces miré al cielo y vi una cosa extraña, con luces rojas y luego abajo verde. Y que hacía unos fogonazos, y cuando hacía estos fogonazos que iluminaban la montaña, pues la luz de la moto era cuando se me apagaba. Sobre las 4 de la tarde, y vimos un objeto que yo primeramente creí que era un helicóptero, pero cuando me fijé bien, era como una cabina telefónica que iba como a unos 2.000 metros de altura. Y estuvimos mirándolo un rato, no iba corriendo mucho. Y claro, nos traíamos mucho como una cabina telefónica volando. En cuestión de unos segundos, este objeto se dividió en dos partes y una de las partes se envolvió como en llamas que cayó hacia abajo. Se perdió a no mucha distancia de nosotros. La segunda parte de este objeto subió hacia arriba y su color era intensamente negro, que se perdió en el firmamento a gran velocidad. Un amarillo intenso, casi anaranjado, y eso se quedó ahí suspendido en lo alto y no se movió. Durante todo el tiempo que estuvimos viéndolo, aquello se quedó allí y no lo vimos que se moviera más. Y no era una superficie plana, sino dejaba por las orillas unos destellos de luz y hacía como unas colmenas, como si dijéramos o algo así, pero que a simple vista tampoco lo pude observar bien. Yo creo que iba por encima de los 40 o 50.000 pies. Y la velocidad, pues 180 grados de arco de horizonte en minuto y medio es mucha velocidad. Se pueden calcularle, no sé, 20 o 30.000 kilómetros, calculo que puede ser, por hora. Y esa es mi experiencia en cuanto a avistamiento de objetos no identificados. Y mi opinión, desde luego, es que la máquina esta no era una máquina normal de la Tierra. Tampoco puedo asegurar que fuera de otro planeta, pero desde luego de aquí no era. Vimos un círculo blanco totalmente, vamos, nítido y aproximadamente de diámetro, es algo menor que la Luna, que lo que puede ser la Luna cuando está en luna llena. Un huevo metálico, posición vertical, una especie de ojos de buey, ventanillas, nos parecieron a nosotros, a la altura del primer tercio, y una especie de digamos, bonete o similar, de un color más oscuro, casi negro, en la cima. Y era un objeto redondo, ¿cómo le diría yo? Como la rueda de un coche, un diámetro como la rueda de un coche. Era un aparato grande, muy iluminado, como si fuera un triángulo. Era un color anaranjado, con luz propia, de un tamaño más o menos, o sea, nuestra vista abarcaba como más o menos como una plaza de toros. Una luz fuerte, tremenda, que se movía hacia arriba, hacia abajo y hacia los lados y que de repente quedaba totalmente quieta. Eran imágenes de una serie que presentaba el doctor Jiménez del Oso, que está esta noche aquí con nosotros. Antonio Rivera, por cierto, de todas las imágenes de los extraterrestres que conocemos, ¿cuál crees que sería la verdadera? Bueno, a eso te contestaré enseguida, pero antes me gustaría puntualizar una cosa que no ha quedado clara en la primera pregunta, la que ha abierto el debate. Es decir, las señales que recibimos o que recibiremos serán un medio de comunicación con algo o con alguien, pero los que han realizado el proyecto SETI, que es muy costoso, costará miles de millones, se olvidan de que el extraterrestre ya nos ha visitado entrando por la puerta de atrás. Es decir, lo tenemos aquí ya. No es necesario buscarlo fuera, está aquí. Ahora, en cuanto a tu pregunta, desde luego yo no estoy de acuerdo con Salvador Freixedo, a quien aprecio mucho por otra parte,
el cual nos dice que hay como si 70 razas extraterrestres visitándonos en la Tierra. Yo soy más modesto, creo que con 3 o 4 ya basta. Tenemos en primer lugar el humanoide clásico, como lo denominamos los investigadores del fenómeno, que es un ser pequeño de 1 metro, 1,20 m, macrocéfalo, o sea, con una cabeza muy voluminosa, ojos rasgados hacia los lados muy grandes, ausencia de pabellón auricular, boca y nariz reducidas a 2 orificios y un trazo, y que es el que protagoniza la inmensa mayoría de abducciones. Y el fenómeno de abducción a mí me preocupa mucho porque creo que es realmente inquietante. Luego hay... ¿Pero puede explicarlo un poco, ese fenómeno? Sí, bueno, parece ser que se trata de seres humanos que son llevados a bordo de naves extraterrestres, llamémoslas ovnis, aunque en este caso está mal empleado, porque un ovni es un objeto volante no identificado, para ser examinadas desde un punto de vista médico, entre comillas, y para implantarles algo en el cerebro. Quizás una cosa, un monitor que pueda permitir el control remoto de estas personas. ¿Y usted cree que ha sucedido esto? Cientos de veces, y está sucediendo. Tengo mucha documentación sobre esto. Estoy en contacto con los investigadores de punta del fenómeno de abducción, como es Bud Hopkins en los Estados Unidos, la señora Geneviève Barkelev en Francia y otros. Y es realmente impresionante porque presenta unos patrones constantes. Es decir, los que relatan una abducción, que hay que arrancársela mediante hipnosis, porque es decir, ellos terminan el episodio con una amnesia total, no recuerdan nada. Solo saben que tienen un tiempo perdido, missing time, como dice Hopkins, de 2 o 3 horas. Entonces, este tiempo perdido ellos nos explican qué han hecho durante ese tiempo. Y entonces, un investigador, mediante la hipnosis, puede recuperar ese tiempo y entonces sabemos que han estado llevados a bordo de la nave y que se ha hecho todas estas maniobras. Y lo sorprendente es que todos cuentan lo mismo. Es decir, a mí estas concordancias, a veces en detalles nimios, incluso me llevan a creer que son hechos reales. Es decir, sí, la fantasía humana no da para tanto. Pero vamos a ver, Javier Sierra, ¿tú a qué atribuirías entonces los cambios de forma que los distintos testigos van formulando y siempre se parecen un poco a otros aparatos que existen en el tiempo? Por ejemplo, el siglo XIX pues eran iguales a cepelines, ¿no? Ese es un tema interesante porque nos hace plantear, y es una duda que sigue bullendo un poco en todo el ambiente de los que investigamos el fenómeno OVNI, la idea de si es el testigo el que al ver un objeto o algo que no es capaz de identificar le atribuye las características del momento o, lo cual no deja de ser fascinante, es el propio fenómeno que se disfraza ante nuestros ojos. Ante eso hay una muy difícil respuesta, porque si nos remontamos, por ejemplo, a testimonios clásicos, como por ejemplo los clipeis ardentes de los que se hablan en crónicas romanas, que estuvieron, por ejemplo, durante 40 días y 40 noches sobre la tumba de Julio César, fueron vistos prácticamente por todos los que fueron a visitar la tumba del César. Allí se nos está refiriendo un fenómeno de objeto volador no identificado, permanente, que es idéntico a algunas observaciones contemporáneas. Ahí no hay ningún atributo tecnológico propio. Sin embargo, si nos vamos al siglo, digamos, industrial, que es el siglo XIX, nos encontramos con que efectivamente en Estados Unidos en concreto, entre 1896 y abril de 1897, se producen la friolera de 15.000 observaciones aproximadamente y que se hayan contabilizado de objetos con apariencia de cepelines o de globos extraños que contienen a personajes no menos extraños, pequeños japoneses, describían algunos recortes de prensa de la época, que descendían, pedían unas tuercas o unos trozos de alambre para reparar su aeronave y seguir volando. Lo curioso de esto es que, si entramos en el mundo de los arquetipos, debía tratarse de una especie de arquetipo también, porque Julio Verne, unos años antes de que se produjera esta macroleada de avistamiento de estas características en Estados Unidos, en su obra Robur el Conquistador ya habla precisamente de este tipo de aeronaves y las describe y las dibuja en la edición original de la época a la perfección. Tengo yo aquí unas fotografías, podríamos verlas, y tú me podrías explicar un poco qué son. Sí, bueno, se trata de imágenes de objetos voladores no identificados recogidas en textos y en gacetas clásicas. Por ejemplo, esta es de una gaceta del siglo XVI, de Nuremberg, donde se describe una batalla entre objetos en forma, bueno, objetos circulares negros y blancos que estuvieron batallando en los cielos de Alemania. ¿Y esta otra?
nos estamos refiriendo a casos también en la misma época y también en Alemania. Todo esto también pertenece a gacetas en concreto del siglo XVI, al igual que otras que también... Sí, y esta que dice ángeles ayer, extraterrestres hoy. Eso es el lema que ha empleado un poco el movimiento contactista contemporáneo, sobre todo ese movimiento que te describía antes de los neocristianos, los neoevangelizadores. Ellos piensan y defienden que los Elohims de los que habla la Biblia, que serían entidades plurales y nos atenemos al propio significado de la palabra, serían dioses que en realidad ocultarían a extraterrestres venidos a la Tierra y que incluso nos habrían llegado a crear, a manipular genéticamente a los homínidos primitivos y a crear como entidades ¿Y esta humanas. última? Esta última también pertenece a otra de esas batallas celestes que se describen en crónicas fundamentalmente alemanas de la época, en Centro Europa, y ese es otro tema interesante porque en la Edad Media, cuando se producen todo este tipo de avistamientos, todo ello se interpreta bajo el punto de vista diabólico, es decir, se trata de entidades diabólicas las que parece que están pugnando un poco por la Tierra y se habla, lo cual no deja de ser interesante, de reinos aéreos como el de Magonia, que se habla también en Francia, que recogerían o que albergarían a estas criaturas que periódicamente descenderían a la Tierra para hacer sus propias barrabasadas, ¿no? Antonio Rivera, ¿podríamos hablar de facultades especiales que tenga el hombre o que tiene el hombre para contactar con lo invisible? Bueno, nosotros llamamos facultades paranormales a lo que en mi modesta opinión se tendría que llamar facultades normales desconocidas. Es decir, son facultades innatas del hombre, y creo que con esto podría explicarlo mucho mejor mi amigo Fernando aquí presente, que todos tenemos. Lo que pasa es que quizá la vida civilizada, la civilización, ha hecho que quedasen arrinconadas. Por ejemplo, entre los primitivos, que aún existen algunos, estas facultades están mucho más desarrolladas que entre los civilizados. La telepatía, por ejemplo, la precognición. Yo recuerdo que durante la Guerra Civil Española muchas madres veían de repente a su hijo que caía envuelto, bañado en sangre ante sus ojos. Y en aquel mismo momento su hijo estaba muriendo en el frente del Ebro, por ejemplo. Estas apariciones de difuntos en el momento de producirse el óbito son muy frecuentes en el terreno de lo paranormal. Yo mismo he vivido muchas experiencias de este tipo y por lo tanto cuando se viven personalmente no se pueden negar, es decir, tienes que reconocer que existen. Por ejemplo, yo estaba durmiendo al 2 de agosto de 1980, hay que recordar la fecha, es muy importante, a las 9 de la mañana vi en mi sueño una multitud que corría alocadamente, paredes que se desplomaban, una por pared, y luego la palabra bomba escrita con caracteres rojos en la especie de pantalla de televisión en que aparecía todo esto. Me desperté con una sensación de angustia tremenda, dije a mi mujer que pusiéramos la radio y en el noticiario de las 11 dijeron que a las 9 de aquella mañana, la hora en que yo estaba teniendo el sueño, una bomba había estallado en la estación de Bolonia produciendo un centenar de víctimas. ¿Cómo llegó a mí esta información? Yo entonces supuse que, si hemos de creer a Carl Gustav Jung, en su teoría de inconsciente colectivo, todos los hombres estamos unidos por el inconsciente colectivo. Él lo compara a icebergs, somos icebergs aislados que asomamos sobre el mar del inconsciente colectivo, pero por debajo estamos todos unidos. Y esta gente de Bolonia descargó una gran cantidad de energía psíquica que llegó a mí por rebote en el inconsciente colectivo. Cómo llegó, no lo sé. Sigamos tal vez soñando, tal vez creyendo, cada uno puede hacer lo que desee mientras escuchamos un poco de música. Ladies and gentlemen, the director of the Mercury Theatre and star of these broadcasts, Orson Welles. We know now that in the early years of the 20th century, this world was being watched closely by intelligences greater than man's, and yet as mortal as his own. We know now that as human beings busied themselves about their various concerns, they were scrutinized and studied, perhaps almost as narrowly as a man with a microscope might scrutinize the transient creatures that swarm and multiply in a drop of water. With infinite complacence, people went to and fro over the earth about their little affairs, serene in the assurance of their dominion over this small, spinning fragment of solar driftwood, which by chance or design, man has inherited out of the dark mystery of time and space.
Fernando Jiménez del Oso, estos fenómenos, ya se ha dicho varias veces, no son de hoy, son del pasado. ¿Desde cuándo? No lo sé, ni conozco a nadie que tenga la respuesta. Lo que pasa es que todo varía según nuestro punto de vista, según la perspectiva, según nuestras creencias. Hoy encuadramos el fenómeno ovni dentro de unos aspectos mitad tecnológicos, mitad místicos, como se comentaba a propósito de los contactados. En el pasado sí existía el fenómeno ovni, yo tiendo a pensar que sí, aunque no tenga pruebas concluyentes ni mucho menos, se contemplaba sin el aspecto tecnológico, solamente desde el punto de vista místico. Ese ser que aparecía realizando prodigios no podía ser otra cosa más que un dios. Y prevalece, pues como comentaba Basilio al principio del programa, pues una necesidad que subyace constantemente en el hombre, también lo planteaba Gonzalo, de ponerse en manos de o de aspirar a o buscar una solución fuera. Entonces inmediatamente se asociaron a dioses. Lo que pasa es que ahora, haciendo una contemplación objetiva, como esas religiones ya no nos afectan, ya han perdido actualidad, uno coge las religiones andinas, por ejemplo, y coges el mito de Viracocha y lo analizas de una forma objetiva, sin sus aspectos religiosos, y está lleno de tecnología. Deducir de eso que Viracocha era un extraterrestre, bueno, pues puede no ser mucho deducir. Pienso que es una hipótesis tan válida como cualquier otra. Lo que pasa es que habiendo muchos de esos casos en el pasado más o menos lejano, hay datos suficientes como para plantearse que la presencia del fenómeno ovni no es algo de estos días, no comienza en el año 47, como dicen los clásicos, 1947, sino a lo mejor 4.700 años antes de esa fecha. Basilio Baltasar, ¿y la literatura cómo recoge estos fenómenos? Bueno, habíamos hecho una especie de inventario de las patologías de nuestra cultura y yo creo que en la literatura encontramos rastros suficientes de hombres con talento que la historia del Dios que desaparece no la han interpretado como una promesa no cumplida, sino que se han propuesto simbólicamente en el imaginario de su talento literario seguir esa estela. Es decir, el Dios que desaparece y que promete volver en realidad está hablando en clave, está proponiendo una adivinanza y no está proponiendo una sumisión expectante que tanto nos irritaba, sino lo que está diciendo es algo así como sígueme. Desde este punto de vista me parecería a mí mucho más interesante proponer dos pequeñas novelas extraordinarias, una de ellas de Cyrano de Bergerac, el famoso espadachín pendenciero, y la otra las famosas crónicas marcianas de Ray Bradbury. Cyrano de Bergerac cuenta una historia deliciosa porque con todos los recursos del cinismo y de la ironía mundana que él también dominaba, hace una historia que sirve para ocultar pues, conocimientos herméticos, conocimientos y experiencias místicas y proponer una lectura interesante de esa historia de relación del hombre en la tierra con el más allá que está en el cielo. Cyrano de Bergerac cuenta su propia historia y cómo en un momento determinado intenta viajar a la luna poniendo dentro de una botella suficiente rocío para poder elevarse, no lo consigue. El segundo intento es untándose todo el cuerpo la noche de San Juan con la médula de buey, pero tampoco le va muy bien. Y el tercero construye un icosaedro de cristal y por efecto de los rayos del sol se transforma eso en lo que él llama un espejo radiante y entonces consigue llegar a la luna. Allí se encuentra con el daimon, con el demonio de Sócrates, que se convierte en su guía y que es el que le permite pues organizar una pequeña y deliciosa narración antropológica sobre los habitantes de la luna. Ray Bradbury, sobre todo el famoso tercer capítulo que tanto elogió Borges, cuenta la historia de cómo los primeros astronautas de la Tierra llegan a Marte y se encuentran
la gran sorpresa. Allí está la ciudad de su infancia, los jardines de su infancia, los dormitorios de su infancia, pero todavía más sorprendente, allí están sus padres, madres, hermanos muertos, todos los familiares fallecidos esperándoles y recibiéndoles. Naturalmente, los astronautas rompen en llanto, se tiran en sus brazos y empiezan a sospechar que realmente el Marte es el cielo. Solo un instante antes de morir, los astronautas de la Tierra descubren que esa era la trampa de los marcianos, disfrazarse de los seres queridos porque era la única manera de desarmarlos. Gonzalo Aranda, tal vez habría que distinguir, o debiéramos distinguir, por las palabras que se han dicho aquí a lo largo de la noche, entre extraterrestre y sobrenatural, que son dos palabras importantes que subyacen en todo el tema. Que subyacen, yo pienso que se prestan bastante a confusión, ¿no? Porque la idea del extraterrestre, en definitiva, es un ser que estaría situado en otra parte del espacio. La idea del sobrenatural es algo que está por encima de la naturaleza, tanto temporal como espacial. Digamos, es lo que entendemos en religiones y en teología como la idea de Dios. De Dios creador por encima de todo, y con el que, digamos, el hombre sí que está posibilitado para contactar, porque el hombre tiene una dimensión de espíritu y contacta con ese Dios por medio de la oración, pero también puede recibir, y en la teología lo creemos así, en la fe cristiana, ¿no? A través de personas a las que Dios se manifiesta de una manera muy misteriosa, siempre misteriosa y representada con muchas fantasías, a veces con imágenes que pueden recordar los fenómenos ovnis, como la gloria de Yahvé cuando aparece en el carro o en el mismo Moisés, aunque también se explican por fenómenos naturales de la época y por representaciones, digamos, un poco imaginarias, ¿no? Sí. Ahora, en el cristianismo a Jesús se le tiene como un enviado, justamente la palabra es un enviado. ¿Es realmente un enviado de fuera o es un ser surgido de entre los hombres? Ya, bueno, ese es el gran misterio que para la misma fe encierra la figura de Jesús, porque ciertamente es hombre, y la primera constatación que se tiene en la historia es que Jesús es hombre nacido de mujer, y que actúa como hombre y ama como hombre, pero en su actuación y en su palabra se descubre como un misterio de algo sobrenatural, no extraterrestre, sino de relación con el Dios que está fuera y está dentro, que es superior al espacio y creador, pero está en la conciencia más íntima del hombre. Entonces Jesús, con su palabra, con sus hechos, sobre todo con el acontecimiento de la resurrección, contemplado por testigos e interpretado en este contexto de fe de Israel, en el Dios único, la Iglesia llega a comprenderlo como un hombre que surge de la raza humana. Los evangelios resaltan sus genealogías, pero al mismo tiempo que es la presencia de Dios entre los hombres, de este Dios misterioso. Entonces, siempre es un problema explicar esto, y yo creo que es imposible casi explicarlo. Y también sigue siendo un problema los ovnis, las culturas antiquísimas, extraterrestres, ¿son solo leyendas? Leyendas, signos y logros espectaculares que perduran antes de que la historia se empezase a escribir, sugieren que el hombre antiguo poseía conocimientos que no han llegado hasta nosotros. Se ha dicho que criaturas de otros mundos pueden haber sido los maestros, los dioses e incluso los antepasados de las antiguas civilizaciones. Cuando hoy día hablamos de vida extraterrestre, nos referimos a aquellas formas de vida que están ligadas por las mismas leyes del universo a las que nosotros estamos sometidos, y difieren de la vida que conocemos solamente en que aquellas tienen lugar no en la Tierra, sino en alguna otra parte del universo. Después de muchos años de observaciones realizadas en toda la Tierra, se ha llegado a la conclusión de que los ovnis son un fenómeno real y no ilusorio, y además que se trata en muchos casos de objetos de apariencia sólida y discoidal, cuyas características revelan una raíz inteligente. Existe la creencia de que los cientos de gigantes de piedra semienterrados en la isla de Pascua, en Chile,
representan demostraciones de tecnología extraterrestre. Otra muestra evidente de supuesta ayuda exterior es la llanura situada a 400 metros sobre el nivel del mar en Nazca, Perú. Vista desde arriba, esta llanura se parece a un campo de aterrizaje en el que podría haber aterrizado algún ovni hace mucho tiempo. Los ovnis han sido registrados fotográficamente. En más de una ocasión, un mismo ovni ha sido captado simultáneamente por las pantallas de 2 o 3 radares. Han sido objeto de persecución por aviones militares, como el caso del capitán Mantell, que se estrelló el 7 de enero de 1948 cerca de Fort Knox, en Estados Unidos, persiguiendo a un ovni. Y han sido vistos por no menos de 100.000 personas en toda la Tierra. Tal cantidad de apariciones investigadas ha dado nacimiento a una ciencia, la ufología, o ciencia de los ovnis, que ha sido aceptada por relevantes astrónomos y numerosos científicos de muy distintas disciplinas y procedencias. Pero no será hasta la Segunda Guerra Mundial, coincidente con el desarrollo de los métodos de seguimiento aéreo, cuando el tema ovni comience a adquirir una amplia trascendencia. Mientras duró la guerra, los ovni tuvieron un interés militar claro, y su control pertenecía a los servicios de inteligencia militares, ya que aquellas apariciones de cosas que se movían podían indicar la existencia de nuevos artefactos enemigos de una tecnología sumamente avanzada y peligrosa. Finalizada la Guerra Caliente, comienza la Fría, y poco a poco la táctica de ocultaciones pura y simple se fue viendo más y más comprometida, ya que los ovnis comienzan a aparecer en las pantallas de radar civiles y a ser observados por altos cargos de la administración. Basándose en las campañas de investigación sobre testimonios personales y colectivos, la Fuerza Aérea ofreció una aclaración a la opinión pública, añadiendo además una serie de películas perfectamente contrastadas y en las que aparecían luces y formas sin explicación posible. Se llegó a la conclusión de que los ovnis no suponían mayor peligro militar, excepto si pudieran servir de camuflaje a aviones enemigos disfrazados, si recargaran los canales de información de emergencia con datos falsos, o si provocaran una histeria colectiva capaz de situar a la nación en inferioridad psicológica ante una eventual agresión armada. Si los ovnis provienen de otros mundos, esos mundos están probablemente en alguna otra parte de nuestra galaxia, pero su evolución habrá tomado un rumbo totalmente distinto. Si los ovnis existen, ¿de dónde provienen? Como dijo Carl Jung, nada ayuda más a los rumores y al pánico que la ignorancia. Y resulta evidente que se debería contar la verdad al público. Javier Sierra, tú como experto en todos los temas estos de ovnis y en ufología, ¿crees, para ti, te lo pregunto como estudioso del tema, ¿existe una prueba incontestable de que existen los extraterrestres? Existen muchas pruebas. Entre ellas los más de 100 millones de casos que, según se estableció hace unos años estadísticamente, se han dado desde 1947 hasta hoy de ovnis, establecido por un genial matemático francés, Claude Mollet. Existe una evidencia documental. Recientemente el propio Ministerio de Defensa desclasificaba los primeros expedientes de los 66 que hasta ahora se estaban manteniendo en secreto sobre ovnis, y son casos de testigos de tipo A, por decirlo de alguna manera, pilotos, militares, ingenieros aeronáuticos, etcétera, que han visto esos ovnis. Existen los testimonios de personas famosas como Sir Percival Lowell, el eminente selenógrafo, Clayton Bow, el descubridor de Plutón, y muchos otros. Y existen casos sorprendentes. Por ejemplo, en julio de 1947 se estrelló un ovni en Nuevo México. Yo tuve la ocasión de investigar ese asunto recientemente y, desde luego, los restos de ese ovni y los cadáveres de sus 4 ocupantes fueron trasladados a una base militar secreta en Estados Unidos, la base de Wright-Patterson, donde al parecer fueron objeto de un exhaustivo análisis, y a raíz de ese caso se estableció por primera vez y hasta la fecha el secreto oficial más férreo que jamás ha existido sobre una materia en cuestión de ovnis en ese país. Basilio Baltasar, alguien ha hecho alusión aquí, no sé si tú mismo,
a que el fenómeno ovni tenía unas características de tipo como religioso y en todo caso sería como una religión tecnológica. Bueno, ahí está, a mi juicio, el problema. Estamos asistiendo pues, a esfuerzos importantes por sintetizar la mitología del dios pastor con la mitología nueva del dios piloto. Pero tenemos que ir con cuidado. Al margen de que pueda o no garantizarse la existencia de artilugios mecánicos que vuelan, el problema está en la interpretación de ese fenómeno y su mezcla con la religión y la religiosidad. Hay que ir con cuidado, no sea cosa que nos pase a nosotros lo mismo que le pasó al emperador azteca Moctezuma, que estuvo convencido que ese marino ambicioso y valiente que era Hernán Cortés, en realidad era el dios que le esperaba, Quetzalcóatl. Gonzalo Aranda, y en el cristianismo usted sabe, se sigue esperando la segunda venida, también se ha hecho alusión a esto, la segunda venida del Mesías, se le llama la parusía. ¿Usted lo ve como una fecha concreta dentro de la historia o es algo que está sucediendo? Yo creo que las dos cosas. Aunque no se puede predecir la fecha, o sea, el mismo Jesús cuando le preguntaban esta cuestión rehuyó absolutamente indicar la fecha. Pero para la fe cristiana Jesús está presente. O sea, San Mateo acaba el Evangelio diciendo yo estaré siempre con vosotros. Y por otra parte está ausente en una presencia fuerte, diríamos, corporal. La fe cristiana espera que el Espíritu de Jesucristo vaya renovando la historia humana, humanizando más al hombre, y al final Él recogerá todo lo bueno, el amor y sus frutos que se han producido, pero no sabemos ni cuándo, ni cómo, ni de qué manera, Buenas noches, señores. Hemos estado hablando del temor que nos provocan los ovnis o que nos provocaban, a la esperanza que en estos momentos nos suscitan. En las liturgias mazdeístas se repite con frecuencia el versículo 9 del capítulo 3 de la Vesta, y reza así: que podamos nosotros los hombres, ser aquellos que operan la transfiguración de la tierra. Ojalá. Buenas noches y hasta la próxima semana en la Tabla Redonda.